Pedro de Larrán Luzarra, que no Pedro de Larrán Matorras, es sacerdote de la prelatura del Opus Dei, doctor en Filosofía por la Universidad Lateranense de Roma y licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Ha sido responsable de la enseñanza de religión en diferentes centros educativos. Especialista en catequesis, ha publicado más de un centenar de libros de enseñanza religiosa escolar y de catequesis dirigido a niños, jóvenes y adultos. Algunos de sus libros se han traducido al italiano y al portugués y se han difundido ampliamente por diversos países de Hispanoamérica. Bienvenido, Pedro. Pues muchas gracias, Pedro, por tu asistencia, por tu disponibilidad y también a su colaborador, que nos ha ayudado muchísimo para preparar este acto. Bueno, pues buenas tardes o buenas noches a todos y gracias por estar aquí, que no es nada fácil. En Madrid parece que se puede estar en cualquier sitio, pero no es nada fácil estar en una conferencia, una presentación de un libro a estas horas y con el frío que hace además. Y bueno, pues saludaría a cada uno personalmente, pero he saludado a algunos y los demás, a ver si al final hay tiempo de que podamos conversar un poquito. Carlo Acutis fue un catequista impresionante, como a lo mejor ha habido muy pocos en la historia de la Iglesia. O sea, este chico tiene una dimensión que se va a ir descubriendo poco a poco, parece mentira, es una obra de Dios, claro, un regalo que ha hecho Dios al mundo. Y entonces ya retomo después de hablar un poquito de la decoración, aquí tenemos esta capillita que hará una pequeña alusión a ella. Aquí está la reliquia, la estampa con reliquia de Carlo Acutis, marcada por Valle, que ha quedado preciosa. Aquí están otras cosas y aquí está la pantalla que me va a servir de apoyo porque no voy a tocar ningún papel, es decir, voy a referirme simplemente a la serie de fotos que aparecen aquí en la pantalla, ¿no? Sí, vuelve a la de los libritos. Ok. Eso es. Bueno, se trata, por tanto, ya lo he dicho, de una colección. Tenemos pensados por ahora unos 10 o 11 títulos. Han salido 4, pero tenemos pensados más. Y pensaréis, bueno, pero ¿cómo es posible una colección Carlo Acutis? Que, bueno, simplemente porque Carlo Acutis nos ha inspirado que los niños santos, niños y niñas santos, entiendo por santos canonizados, o beatificados, o venerables, ahí nos quedamos. Tenemos seleccionados ya esos niños y niñas santos, ¿no? Son de varios distintos países. Pero es que cada uno de ellos da lugar a una historia preciosa. Y hemos descubierto que los niños de hoy, supongo que los de todas las épocas, sienten una atracción enorme hacia sus coetáneos. O sea, a un niño de 10, 12, 13 años no le interesa mucho, pues, quién fue San Agustín, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, quizás San Francisco de Asís un poquito más, ha habido algo más de él. Santa Teresa de Jesús, que es una doctora de la Iglesia maravillosa y que ha inundado el mundo con sus grandes obras. Pues a un niño de 10 o 12 años no le interesa absolutamente una señora con toca, no le interesa nada. Pero sin embargo, estos críos, como Acutis, le interesa muchísimo, porque ve que son críos como él. Ese es un santo, un niño santo, y yo soy como él, o él es como yo, ¿no? Bueno, entonces descubrimos esto y eso nos da pie. Ahora mismo se está escribiendo la biografía de Montse Grasses, una chica catalana que murió con 17 años, que es una vida preciosa. El siguiente libro va a ser sobre un niño cristero, José Luis Sánchez del Río, que murió con 14 años. Lo mataron, lo capturaron los enemigos de los cristeros, la tropa federal, lo llevaron a un cementerio, le torturaron, le pegaron un tiro en la sien y cayó en la fosa. O sea, aprovecharon muy bien el tiempo porque lo llevaron al cementerio junto a la fosa, es donde lo torturaron y donde le dieron el tiro y cayó en la fosa. Y ahí quedó ya entradito. Es una vida maravillosa la de José Luis Sánchez del Río, etcétera. Por no hablar
hablar de los pastoritos de Fátima, que a lo mejor resulta que los dejamos para más tarde, porque son ya muy conocidos, ¿no? Pero es que los que estamos trabajando son muy poco conocidos. Y siempre metemos a Acutis en todos ellos. De una manera o de otra aparece Acutis. Es la colección de Acutis y aparece Acutis en todas esas biografías. Bueno, pasa ya. Ahora empiezo ya con lo que es mi disertación de esta tarde, que contrólame el tiempo, porque tienes solo 20 minutos. Aquí esta foto dice desmoronamiento. Y quiero de esta forma gráfica expresar lo que ha ocurrido en España en las últimas décadas, que es la familia cristiana española se ha desmoronado. Ha habido como un derrumbamiento, sin meter mucho estrépito, silencioso, de la vida cristiana familiar española, que era una de las grandes fortalezas que había en la Iglesia Católica en el mundo, la vida cristiana de las familias de España, que siguen en Latinoamérica y que están en todas partes. Pero es de ahí donde salían vocaciones a los seminarios, etcétera, etcétera. Era el vivero de... Bueno, eso se ha desmoronado. Entonces, sigue... Los objetivos que tenemos en estos momentos, mi equipo es un equipo fantástico. En mi equipo está Manuel Capa, por ejemplo, un empresario que está ahí sacando En mi equipo está un marketing increíble, que lo tengo fichado desde hace poco tiempo. En mi equipo hay un maquetista increíble, unos dibujantes fabulosos, etcétera. No quiero hablar más porque tengo un equipazo y además sigo fichando gente. Ayer hemos estado a punto de fichar, casi fichado, un joven director de cine que quiere hacer cine católico. Y ya le dije yo ayer, le eché los tejos diciendo, oye, tú a lo mejor podrías venir a mi equipo, porque nos complementamos muy bien todos, ¿no? Bueno, entonces, la transmisión de la fe en la familia es un objetivo que, en mi opinión, debería ser el primer objetivo pastoral de España, de la Iglesia de España. ¿Por qué? Pues porque es que de ahí sale todo. De ahí salen los matrimonios cristianos, de ahí salen las familias cristianas, de ahí salen las vocaciones a la vida religiosa, a los seminarios, los sacerdotes. De la familia cristiana sale de todo. Por tanto, yo creo que debería ser el primer objetivo. Y sin embargo, eso se ha desmoronado. Y no hay signos de que eso se esté como reconstruyendo, ¿no? Eso es triste decirlo, pero espero que esto pueda cambiar algún día y ojalá sea pronto. Pasa, por favor, también pasa. Bueno, Acutis, el faro de luz. ¿Por qué le llamo Acutis faro de luz? Pues porque Dios nos ha enviado a Carlo Acutis como un mensaje como un foco de luz al mundo, para que nos demos cuenta de la importancia que tiene, por una parte, los niños santos. Es importantísimo, porque los niños santos son la levadura, el fermento de la santidad en el mundo. Niños santos. Si no hay niños santos, es muy difícil. Ahora dicen que la juventud está, de alguna manera, un X% volviendo más a Dios, tal. Pero claro, esa juventud es una juventud que, si no ha recibido los cimientos adecuados, pues vete a saber qué resultado va a dar y sé qué perseverancia va a haber en toda esa juventud. Ojalá haya muchísima, ¿no? Pero donde hay que empezar a construir es por abajo. Normalmente empezar a construir por el tejado no es una buena solución. De todas maneras, bendita sea esa juventud o ese porcentaje X de jóvenes que están volviendo a Dios de la Iglesia, bendito sea, por supuesto, ¿no? Es otro milagro de Dios, colosal. Pero hay que construir desde abajo. Entonces aquí tenemos a la madre Isabel Olsano. Es Isabel Olsano, ¿no? Antonia, perdón. Antonia, que era una mujer guapa, como veis, de jovencita, ahora ya está estupendamente bien.
Antonia está dando conferencias por todas partes, está haciendo una labor increíble. Yo creo que ella está como contagiada de la santidad de su hijo, y que su hijo cada vez le inyecta más santidad, porque es una mujer que sigue estudiando teología, profundizando, dando conferencias, cada vez está más activa, ¿no? En las cadenas de televisión está apareciendo, está dando continuidad, como la gran estela que ha dejado su hijo en el mundo es su madre, yo creo. Aquí vemos al bebé, y ahora, no, pasa, está bien. Aquí vemos como Acutis desde niño era un niño enormemente divertido. Esa es una faceta muy bonita de Acutis, porque nos parece que un niño santo, pues tienes un niño que está todo el día así, tal, ¿no? Acutis de eso nada. Acutis era un chico revoltoso, travieso, juguetón. Y aquí le vemos disfrazado de, no sé si de Spiderman o qué será, pero bueno, se disfrazaba el tío porque era un chaval que le encantaba divertirse y divertir a los demás. Pues aquí están sus padres. Elementos muy curiosos, porque no iban a misa, porque no pisaban la iglesia. Esto lo tengo que aclarar un poco, y es que Acutis fue el que convirtió a sus padres. O sea, Acutis cuando tenía, desde el momento que Acutis, luego me refería a esto, habló de la primera comunión, de que quería hacer la primera comunión, sus padres se quedaron muy extrañados porque no iban a misa los domingos. O sea, le habían bautizado, sí, pero no le estaban transmitiendo la fe. Y entonces de repente el niño dice que quiere recibir la comunión y tal, sus padres toman nota del tema y empiezan ya, le van siguiendo la pista un poco más, va creciendo Acutis, etc. Luego, la historia acaba muy bien porque los padres, sobre todo la madre, se ha convertido, como antes decía, en la gran difusora del testamento de Acutis, y el padre también parece ser que es un hombre que ahora mismo funciona como un buen cristiano, ¿no? Del padre os puedo decir que era un hombre que había creado una compañía de seguros, que era una compañía que estaba establecida en varios países y que él, cuando nace Acutis, nace en Londres porque en aquella época vivían en Inglaterra, la familia, ¿no? Y luego, a poco de nacer Acutis ya son italianos y vuelven a Milán. Aquí aparece una persona que hasta ahora no hemos mencionado, que es interesantísima, la niñera de Acutis. Al fondo se ve una señora, y esa debe ser la madre. La madre trabajaba en una empresa, o sea que se iba de casa a las 8 de la mañana, cuando era joven, ¿no? Cuando Acutis era un niño. Se iba a la empresa donde ella trabajaba a las 8 de la mañana y no aparecía, pues no me he enterado yo a qué hora aparecía, supongo, y a las 5 de la tarde ya estaría en casa, pero dejó al niño en manos de una joven universitaria polaca llamada, de nombre, no es que fuera, llamada Beata. Un nombre que en España no es nada habitual, pero en Italia es bastante habitual. Se llama Beata. Entonces ahí tenemos a Beata, la niñera universitaria de Acutis. Entonces resulta que esta niñera era muy católica. Y yo no sé si todos los polacos son así, pero el caso es que Beata era muy practicante, hasta el punto que iba a misa todos los días. Entonces, ¿qué hacía con el niño? ¿Dejarlo en un jardín, abandonado, como un perrito? No, se lo llevaba con ella, lógicamente. Es lo que hubiera hecho cualquiera de vosotras o de vosotros, si hubiéramos niñeros o niñeras, nos hubiésemos a la criatura con nosotros. Entonces se llevaba al niño, y el niño empezó a hacer preguntas. Cuando iba con Beata, le hacía preguntas, porque veía que iba a comulgar. A él le decía, tú quédate quieto que yo ahora voy a comulgar y luego vuelvo aquí y tal igual. Entonces ella iba a comulgar, comulgaba, volvía al banco donde estaba el niño, y el niño al salir de la misa le hacía preguntas. Oye, no sé qué, no sé cuánto, explícame, no sé qué tal. Y a medida que iba creciendo, pues 4 años, 5 años, 6 años, 7 años. Claro, ella le habló mucho de la Eucaristía a Acutis. Le daba unas catequesis impresionantes sobre la Eucaristía. Entonces, ¿qué pasó? Que el niño quería recibir a Jesús. O sea, si su niñera le recibía todos los días a Jesús, él, que le veía cómo comulgaba y el fervor que le producía la comunión,
que recibía a diario, pues dijo Acutis: yo también quiero recibir a Jesús. Porque tú me estás hablando de Jesús todos los días y yo también quiero recibir a Jesús. Y esto se lo dijo con 6 años. Entonces estuvo un año entero dándole la matraca a la niñera y la niñera a los padres, de que el niño quería comulgar. Pero es que en Italia la comunión se hacía como mínimo a los 12 años. Y estamos hablando de final del siglo XX. Era lo establecido por los obispos de Italia. Hasta los 12 años no. Pero Acutis R. Entonces la madre, que eso sí, la madre demostraba tener una capacidad de reacción muy positiva, porque recordó que conocía a un cura y se fue a hablar. Ella no pisaba la iglesia, pero se fue a hablar con ese cura y le dijo: oiga, don fulano, resulta que el niño mío, mi niño, está con la perra de que quiere recibir la comunión. Y le hemos dicho que tiene que esperar 3 años, pero el niño quiere recibir la comunión. Bueno, total, que tráeme a tu niño. Y ya habló el cura varias veces con el niño y se dio cuenta de que estaba no preparado, preparadísimo para poder recibir la comunión. Entonces pasamos a la siguiente. Aquí en esta foto vemos a Jesús con la hostia, la está levantando, el pan de vida, el pan de vida eterna. Bueno, entonces, claro, Acutis lo que veía Beata es que había una vida eterna y que el pan de vida eterna nos daba la vida eterna. O sea que recibíamos al mismo Cristo que se había quedado en la hostia santa mediante un milagro, la transubstanciación en cada misa. Y claro, Acutis eso lo entendía a su manera, lo iba aprendiendo, mejor dicho. Y Dios es el que le infundía la fe, el foco de luz que puso Dios en este niño, de manera que era como una esponja. Iba captando desde esas edades, 6, 7 años, 8 años, iba captando estos misterios de una forma profundísima. Se iba convirtiendo en un foco de luz por la acción de la gracia de Dios en él y la correspondencia que él ponía en esa gracia de Dios que recibía. Aquí ya le vemos a más crecidito como adolescente, que tenía las aficiones de los adolescentes, jugaba al fútbol, le gustaba el fútbol, le gustaba... Aquí le vemos en la siguiente foto, por ejemplo, con la música, tocando el saxo, pero es que resulta que tocaba 5 o 6 instrumentos musicales. Tocaba la trompeta, tocaba la batería, tocaba no sé qué. Era aficionadísimo a la música, como son los jóvenes de hoy también, ¿no? Y vestía como los jóvenes de hoy, con zapatillas, con esa camiseta que hemos puesto ahí, con la efigie de Acutis, es de las que él utiliza como utilizan tantos jóvenes de hoy. Bueno, esto es muy importante, porque hay un momento en que, yo no sé si en el colegio o cómo fue, que él conoce el mundo de los incipientes entonces ordenadores. Y eso le capta completamente. Capta su atención el tema de los ordenadores. Y el tema de la informática y el tema de tal. Y empieza a leer libros. Era un niño muy precoz, muy inteligente. Entonces empieza a leer libros que eran de universitarios. Y él tenía 12 años. Y empezó a leer libros universitarios sobre informática, sobre estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que descubrió que su misión, su proyecto de vida, su misión era ser un apóstol a través de Internet para llegar a ese último rincón de la tierra, porque cuando Beata un día le explicó que el Señor, al despedirse de los apóstoles, les dio la misión de predicar el Evangelio hasta el último rincón del mundo, entonces él resulta que se lo creyó. Y que al conocer el mundo de Internet y de la informática, empalmó los cables y descubrió que a través de esos medios, que el propio Dios había permitido que viniesen al mundo, podía llegar a ese último rincón de la tierra. Y dijo: yo me apunto, yo voy a llegar a ese último rincón de la tierra. Yo voy a ser un genio en informática, quiero decir un genio, no, eso no lo diría. Voy a especializarme en este campo, lo voy a estudiar a fondo, voy a trabajarlo a fondo, y voy a llegar a ese último rincón. ¿Y qué es lo que inventó? Pues que los milagros eucarísticos, que era el fondo de su fe, era la Eucaristía, no eran conocidos.
y que la Iglesia había aprobado 136 milagros eucarísticos y estaban datados 136 milagros. Uno de ellos está en el Escorial, no sé si lo conocéis. Allí en el Escorial solamente se puede ver una vez al año una hostia consagrada que tiene, no me acuerdo si son 3 agujeros o 4 agujeros. ¿Tú recuerdas? Yo creo que 3. 3. Mariluz sabe. Bueno, los agujeros que tiene son chiquitos, que son de la bota en Flandes, de uno de los soldados enemigos de España, que estaban en guerra España contra los flamencos, que profanaban sagrarios, los tiraban por el suelo las hostias, y una hostia de las grandes de la exposición eucarística, con la bota la aplastó y le hizo 3 agujeros de 3 clavos, atravesaron la sagrada forma. Esa forma fue luego recogida y resulta que sangró, echó sangre, esa forma, echó sangre por los agujeros. Entonces, esta historia se la contaron a Felipe II, que entonces a la sazón estaba en el Escorial. ¿Y qué hizo Felipe II? Pues decir, quiero ver esa sagrada forma milagrosa, que me la traigan. Y se la llevaron al Escorial, y ahí está. Desde 1500 y pico está ahí. Entonces la ponen una vez al año, se expone en la custodia, y la gente que quiere va, no sé si es el día de San Miguel, el 29 de septiembre, por esa fecha, solo un día al año se puede venerar, adorar esa sagrada hostia milagrosa. Bueno, pues Acutis conoció 136 casos de Italia, de la India, de Bolivia, de Estados Unidos, de Francia, etcétera, de España. Y viajó todo lo que pudo, porque sus padres, cuando él ya tenía 14 años, resulta que ya querían que iba en serio. O sea, que su hijo no era un camelo, sino que iba en serio el niño, y le llevaban en el coche al Escorial, o donde fuera, o al Linzano en Italia, a los lugares donde habían ocurrido los milagros eucarísticos. Y él se documentaba bien, sacaba fotografías, era un genio de Internet y de informática, hacía una investigación. Entonces un día, el empleado doméstico que tiene en casa le vio trabajando con el ordenador cuando tenía 14 años quizá. Le vio trabajando una noche a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, trabajando con el ordenador, y le dijo, oye, Carlos, ¿qué haces? ¿Que no te acuestas o qué? Y le dijo Carlos, no, estoy trabajando este asunto que no lo puedo dejar. ¿Pero cómo que no lo puedes dejar? ¿Lo podrías hacer en otro momento, el fin de semana? Dijo, no puedo dejarlo para el fin de semana, lo tengo que hacer todos los días. Es mi misión. O sea, es la única vez que conocemos que Carlos dijera cuál era su misión. La asoció a la Eucaristía y a la difusión, dar a conocer la Eucaristía en el mundo, a través de Internet. Los milagros eucarísticos, que están en esas exposiciones, aquí lo veis, Exposición Internacional Milagro Eucarístico en el Mundo, y una serie panelista que están sacados de la página web que él hacía. Entonces, ahora mismo, o sea, al día de hoy, hay exposiciones internacionales de milagros eucarísticos de Acutis, pues a lo mejor en 20 países distintos, en este momento. Y está pasando mucha gente viéndolos y leyendo, informándose, viendo las fotos. Claro, es un apostolado increíble, ¿no? Es un apostolado que no te lo puedes ni imaginar. ¿Cómo puedes, ese crío con 13, 14, 15 años pensó en este proyecto? Pasamos. Bueno, entonces esta chica de Vigo, Génesis, estaba haciendo exposiciones eucarísticas una vez al mes con niños de la catequesis, con sus papás, eran padres jóvenes, y lo hacía, y a mí me llegó este tema, no me acuerdo ahora cómo fue, el caso es que me llegó este asunto. Y yo me puse a hablar con ella y le dije, oye Génesis, ¿tú tienes algo escrito de lo que estás haciendo, de exposiciones eucarísticas, con gente de tu parroquia y la catequesis y tal? Y me dijo, pues tengo poco, pero bueno, pues prepárame algo, unas muestras y mándamelas por favor, si te parece. Y efectivamente, al cabo de unas semanas, es rapidísima, me mandó pues una serie de adoraciones que ella había utilizado en borrador o como fuera, con esas gentes de su parroquia. Y le dije, oye, es todo para un librito de la colección de Acutis.
porque, y efectivamente, pues ella se entusiasmó y en unos meses hizo el librito este librito, que es una maravilla, la autora Génesis Sulami Bian García. Es venezolana, casada, tiene 2 niños pequeños de 4 y 6 años, tendrá 30 y tantos años y es una chica formidable, de una inteligencia extraordinaria, es ingeniera industrial, se vino a España hace 10 años con su marido, sus niños ya han nacido en España. Bueno, una cosa realmente formidable. Ahora mismo ha terminado ya, creo que lo ha terminado, una especie de cómic sobre Acutis, pero para niños, porque este cómic de Acutis es más bien para adolescentes o chicos a partir de los 11 años, así. De 11 a 15 años, por ejemplo, funciona muy bien este cómic. Pero el que ha hecho Génesis es muchísimo más infantil, está pensado para niños de primera comunión, porque ella lo ha hecho pensando en sus niños de primera comunión. Están este año estudiando Acutis, mientras reciben las clases de primera comunión, y la referencia es Acutis. Algunas frases, ya vamos acabando, esto lo vamos a ver rápidamente. Frases de Acutis que él apuntaba, tenía unos cuadernos que luego, claro, se han conservado, ¿no? Se han estudiado muchísimo de cara a la canonización. Y en esos cuadernos apuntaba reflexiones. Su madre les ha utilizado mucho en el libro que antes ha citado Valle, que es un libro maravilloso, pues su madre ha tenido muy en cuenta las reflexiones que su hijo había dejado anotadas en esos cuadernos. Por ejemplo, son frases increíbles. Estar siempre unido a Jesús es mi proyecto de vida. Claro, si Jesús es la vida con mayúscula, es la vida infinita, la vida de infinito amor, pues claro, estar unido a Jesús no existe un proyecto más importante en el mundo para un ser humano que estar muy unido a Jesús. Ser otro Cristo, ¿no? La segunda, la vida con Cristo es muy bella y hay que vivirla en plenitud. Sería muy interesante para los adolescentes y tal, ¿verdad? Esa plenitud de vida. La tercera, la Eucaristía es mi autopista, esta es la más famosa de todas. La Eucaristía es mi autopista para el cielo. Y eso, claro, si es este crío que vio cómo el Beata comulgaba, el Señor lo leía en la Eucaristía y dijo, yo quiero recibir a Jesús, y empezó a recibirle a diario, él se dio cuenta de que iba en un coche de Fórmula 1 por una autopista maravillosa, subido en la Eucaristía, llevando la Eucaristía, recibiendo la Eucaristía todos los días, disparado hacia el cielo. O sea que era el camino más seguro para ir al cielo, era el que había aprendido de Beata. Mi secreto para vivir alegre, la amistad con Jesús. Menos yo y más Dios y los demás. Esto es muy bonito lo que explica, por ejemplo, la madre de Acutis en el libro, explica que Acutis descubrió que tenía signos claros de vanidad y soberbia. Cuando era un criajo ya se dio cuenta, ¿no? Cuando tenía 10, 12, 13, 14 años se dio cuenta de que, porque era un chico de mucho éxito, porque todo eso. Entonces se dio cuenta que eso lo tenía que doblegar, que tenía que luchar contra ese deseo, afán de figurar, de caer bien, como caía bien de hecho, de ser una figura en todas partes donde estaba, la vanidad, la soberbia y es menos yo y más Dios y los demás. En esa fase es cuando hace muchas visitas a pobres. Es decir, se va a lugares donde sabe que hay mendigos, a puertas de iglesias, a otros lugares, y se hace amigo de los mendigos y les lleva comida caliente, en tarteras, como sea, o un caso muy conocido es el mendigo al que le vio muerto de frío una noche de frío de Milán, helado de frío, y decidió, en su hucha donde estaba ahorrando, sacar el dinero, comprar un buen saco de dormir y llevárselo al mendigo para que por lo menos estuviese abrigado por la noche, ¿no? Y no pasase tanto frío, durmiendo en su saco de dormir. Bueno, la última es maravillosa. El ser humano es finito, pero ha sido creado para lo infinito. Claro, una persona que está absolutamente convencido de que su vida va a lo infinito,
O sea que no va a caber en la sepultura, sino que él es una criatura con un alma que va a vivir para siempre como Dios, y que eso es él, y se lo cree de verdad, pues se prepara para la vida hacia lo infinito, porque es lo que le espera. Entonces, claro, ahí vemos en el ataúd, es una urna de cristal que hay en la Basílica de Asís, donde está enterrado Carlo, y se ha comentado mucho si es cuerpo incorrupto o no, pero vamos, lo que sí han declarado sus padres es que el cuerpo fue, una vez que murió, fue tratado posteriormente para que el cuerpo durase. Y ahí está, en una urna de cristal que no sabemos si durará años o siglos o para siempre. Va muchísima gente, no pasa. Los niños santos, ya hemos aludido un poco a ellos. Este, por ejemplo, ahí está Cutis. Esta es Montse Grases, que es uno de los libritos que ahora estamos preparando. Esta chica catalana de 17 años, murió con 17 años, y es una vida preciosa. Y los siguientes, aquí está Alexia, que está en una urna de la parroquia de San Martín, la iglesia de San Martín, que conocéis, está lo de la Gran Vía. Están los restos de Alexia, en una urna así, de 1,5 metros de ancha. Y el otro día vimos un documental, me avisó Carlos, el miembro de marketing, me avisó de un documental que estaba en YouTube, y lo vi, duró 20 minutos, sobre Alexia y la devoción que hay a Alexia y cómo la gente va a rezar ante la urna de Alexia, le llevan flores, y todo el año tiene flores. Es venerable. O sea, ya ha pasado la prueba del 9, que es la investigación sobre si vivió las virtudes cristianas en grado heroico. Eso lo pasó ya, hace unos años, 3 o 4 años. Fue declarada, firmado por el Papa. Alexia Tal vivió su vocación cristiana, viviendo las virtudes cristianas, las virtudes humanas y cristianas en grado heroico, porque se ha investigado durante años la vida de esta chica, testigos, gente que la ha conocido, que lo han tratado, su propia vida, etc. Bueno, pues entonces pasa, por favor. Concilio Vaticano II. Es importantísimo el Concilio Vaticano II. Yo os recomiendo que lo leáis atentamente los documentos, porque sobre todo para los seglares hay 2 documentos importantísimos. Uno es la Lumen Gentium, donde explica la Iglesia, y otro es el del apostolado seglar en el mundo, porque son 2 focos de luz impresionantes para iluminar la vida de cualquier cristiano en el mundo. Pero el primer documento, el de la Lumen Gentium, tiene un capítulo que se titula, pero son 6 capítulos, la Lumen Gentium, pues el capítulo, esto se titula Vocación Universal a la Santidad. Entonces, en ese capítulo, lo que declara, y es aprobado con carácter cuasi dogmático, porque la Constitución de Lumen Gentium, la más importante de todas las del Concilio Vaticano II, declara que todos los bautizados, en el momento de su bautismo, reciben de Dios una llamada, una vocación a ser santos. O sea que el bautismo del cristiano, que borra el pecado original y nos convierte por la gracia en hijos de Dios, el bautismo del cristiano es una vocación a desarrollar esa semilla que se ha recibido el día del bautismo, desarrollarla de manera que se convierta en un árbol frondoso y dé mucho fruto. Esa vocación del cristiano. Pero es que luego, a lo mejor, pues tanto se olvidan o nos olvidamos, pero la vocación del cristiano es esa, el plan de Dios es ese. Por tanto, los niños, eso de los niños santos, ¿por qué yo soy tan aficionado a los niños santos? El tema de los niños santos, y esta colección va a estar llena de niños santos. Pues porque es el desarrollo normal de la vida de un cristiano, que un bautizado, que luego tiene la Eucaristía, autopista para llegar al cielo, es lo que hemos de recorrer. Tenemos todos los medios. Bueno, tenemos que terminar. Llamado universal a la santidad. Aquí tenemos el modelo que Dios nos ha enviado en este siglo XXI, a nosotros, al mundo entero, porque Acutis es curioso, no solamente es un modelo maravilloso para los niños, que lo es,
Es un modelo portentoso. Es un foco de luz para la infancia, para una infancia santa, formidable. Yo espero, confío, que los catequistas y los sacerdotes se den cuenta de que en Acutis tienen una mina para hacer niños santos. Para que niños que tienen inteligencia, que le están usando para aprender idiomas o para lo que queráis, niños que tienen una inteligencia muy despierta, pueden entender perfectamente que su vocación es su vocación a la santidad. No hay que esperar a los 20 años o a los 30. Es un niño después, cuando la primera comunión ya lo tiene que empezar a... Esas semillas hay que plantarlas entonces. Y luego irá creciendo ese árbol. Y luego los catequistas, los sacerdotes, los confesores, etc., tienen que cultivar en los niños ese afán, ese ardor por la santidad, para ser en el mundo focos de vida verdadera, focos de luz verdadera, luz que ilumina la vida del mundo y la vida de los hombres. Eso tienen que ser los cristianos en el mundo, pero tienen que aprender desde niños, tienen que aprender esas cosas. Nos puede parecer que son cosas demasiado elevadas. Depende, el lenguaje se puede adaptar Gloria es genial en cuanto a la adaptación del lenguaje a los niños, por ejemplo. Y hay muchísimas madres normalmente se adaptan de maravilla a la edad de los niños. Bueno, yo creo que ya tenemos que acabar. Yo me lo hago más de la cuenta. Perdona, Valle, por... No, muy bien. Falta la oración. La oración. Pero hacemos al final, ¿no? Que termine Valle, podemos hacer la oración, ¿no? Sí. Ahora Valle os hablará del último librito de las historias del abuelo Manuel, cuya autora principalísima es Gloria Galán, que es un genio. Yo le llamo a Gloria, le llamo Harry Potter. Ya sé que Harry Potter no ha escrito sus libros, es una persona, es una novelista famosísima y tal, pero bueno, ella me entiende perfectamente. Cuando yo le digo, oye, tú que eres Harry Potter, ¿por qué no tal? Sabe que lo que me estoy refiriendo es que tiene unas condiciones excepcionales para escribir para niños y para adolescentes, ¿no? Bueno, pues esta oración a San Carlo Acutis, la oración oficial después de canonización, la rezaremos todos. No sé si la podéis leer. ¿La podéis leer desde las filas? No se puede leer. Bueno, entonces una persona la leerá y todos nos uniremos, pero después de escuchar a Valle lo del último librito de Gloria Galán, Historias del abuelo Manuel. Gloria, tienes la palabra.